Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. El presidente Daniel Noboa impulsó una consulta popular para finales de noviembre del 2025, enviando inicialmente 5 preguntas a la Corte Constitucional. Esta aprobó 2, reducción de asambleístas y contratación por horas en turismo, pero rechazó 3 por vicios como multiplicidad de ideas, alteración de estructura estatal y afectación a la independencia judicial. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, juicio político a jueces de la Corte Constitucional y reapertura de casinos con fines sociales. Ante esto, el Ejecutivo reformuló y envió nuevas preguntas el 9 de septiembre del presente año, 4 de reforma constitucional, registro de agresores sexuales, supermayoría en la Corte Constitucional para actos presidenciales, procedimientos expeditos para delitos como extorsión y transferencia de designaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea. Y 3 de consulta popular, reapertura de casinos simplificada, prohibición de uso de imagen de corruptos y nueva ley de garantías jurisdiccionales. El objetivo es superar las observaciones previas, pero persisten riesgos de rechazo por similares falencias constitucionales. Para abordar este tema contamos con la participación en este programa del doctor Andrés Santos, constitucionalista. Bienvenido, Andrés. Gracias, Modesto. Un gusto estar aquí en Radio Forever. Gracias. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán. Bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una pequeña reseña biográfica de nuestro entrevistado. El doctor Andrés Santos posee más de 10 años de experiencia en Derecho Constitucional, Bancario Internacional y Marítimo. Experiencia en la elaboración de proyectos de ley, socialización de políticas públicas y concursos internacionales, así como la defensa de sectores productivos. Especialista en estructuración de fideicomisos, plataformas offshore, recuperación de cartera judicial y extrajudicial. Para entrar en materia, Andrés, la pregunta sobre la creación de un registro de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores ¿cumple o no con el requisito constitucional de claridad y precisión? Ya, la Corte se lo había negado previamente y lo consideró discriminatorio el pasado judicial. Sin embargo, esta vez el gobierno ha reformulado la pregunta y la ha hecho más específica, ¿no? La ha hecho más específica enfatizando en la protección de los niños, justificando de la salvaguardia hacia los menores de edad. Entonces, porque la Corte también exige una justificación y hace el ejercicio de la ponderación. Está el principio de no discriminación por pasados judiciales, ¿verdad? Pero ningún principio en derecho constitucional es absoluto. Todo principio se aplica según las circunstancias. Entonces, mire, yo creo que sí puede prosperar esta pregunta. ¿Quién no estaría de acuerdo, no? En Estados Unidos existe, en Chile existe, en muchos países civilizados existe. ¿Por qué no nosotros, no? Entonces, fíjese que también si una persona tiene una sentencia por corrupción, delito contra la administración pública, no puede ser candidato. Y eso no es que se lo está juzgando por su pasado judicial, pero no se lo está discriminando por su pasado judicial. Entonces, ningún principio es absoluto y yo creo que esa pregunta sí está muy bien formulada. Correcto. La propuesta de requerir una mayoría de 6 jueces en la Corte Constitucional para declarar inconstitucionalidad de actos presidenciales ¿respeta la independencia judicial o podría interpretarse como una interferencia en el equilibrio de poderes? Mire, ya la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dispone el principio de los 3 tercios, los 2 tercios para tener una mayoría calificada dentro del Pleno, por ejemplo, para dictamen de destitución del presidente o de disolución de la Asamblea, o un proceso, una consulta de interpretación tiene que ser 7 jueces en cambio. Entonces, yo creo que ahí está la libre disposición, con tal de que no. A ver, toda cosa que se pregunte aquí en una reforma naturalmente va a ir en contra, entre comillas, de la Constitución porque la va a cambiar en ese sentido. Lo que hay que ver es que no afecta al carácter del Estado o a la estructura del Estado como tal. Yo creo que esa es la discrecionalidad que tiene que tener pues el Ejecutivo en formular esta pregunta y el pueblo en decidirla, ¿no? Si quieren cambiar, ¿no? Entonces, mira, yo no veo que riñe con algo en particular, porque ya existen esas diferencias, ¿no? Correcto. Al regresar del corte comercial, me gustaría, Andrés, obtener tu criterio referente a que la Corte Constitucional su objetivo fundamental es el determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Sí. Por lo tanto, no debería o no está dentro de sus facultades reformarla. Sin embargo, hay muchos analistas que dicen que
en base a la interpretación muchas veces reforman la Constitución. Totalmente. ¿Están facultados o no? ¿Y cuál sería el efecto jurídico de que no teniendo la capacidad de reformarla, sin embargo, lo hagan en sus resoluciones? Eso luego el corte comercial. Gracias. Andrés, antes del corte comercial decíamos, la Corte Constitucional son los papás de la película. Nadie los puede demandar, nadie los puede fiscalizar, nadie puede hacer nada con ellos. Su última palabra es como los mariachis, su palabra es la ley, se acabó la historia. Pero dentro de su capacidad de interpretar no está la de reformar. Y entonces, más que justificado el hecho de que exista un contrapeso, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿cómo poder introducir la teoría de los contrapesos también para el tema de la Corte Constitucional? Absolutamente. Imagínese que es verdad, uno puede decir la Corte está interpretando de manera abusiva la Constitución, se está saltando procedimientos. Y la pregunta es, ¿quién la corrige? ¿Quién es el órgano disciplinario? ¿Quién es el órgano de gobierno? ¿Quién la puede destituir? ¿Qué nos dice la Constitución? Solo entre ellos mismos, la Constitución y la ley. Solo entre ellos mismos, con un voto de mayoría calificada, se pueden destituir, lo cual no Pero ocurre. Entre bomberos no se pisan la manguera, hay un viejo refrán. Exactamente. Entre ellos hay un espíritu de cuerpo, se encubren. No nos olvidemos lo que pasó en el caso del matrimonio homosexual, cuando la Corte lo aprobó. El juez Ramiro Ávila Santamaría había sido el patrocinador de dos causas, dos acciones de protección que buscaban la inscripción del matrimonio homosexual en el registro civil de Azuay. Y después él fue el juez ponente, claro, de una consulta de norma para aprobar el matrimonio homosexual. Pero debe haberse excusado porque era parte interesada, por supuesto. Bueno, muchos pedimos su excusa y hasta se hizo un pedido de recusación, 2 pedidos de recusación. ¿Y qué hicieron sus compañeros de la Corte? Lo encubrieron, lo solaparon. Dijeron, no, estos son procesos distintos. Sí, señor, pero el estándar de objetividad, imparcialidad en un juez constitucional es mucho más alto según la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional. No solo eso, sino, Andrés, discúlpame que te interrumpa, sino que en el momento en que él motiva dentro de estas dos causas, está dando su criterio, está anticipando el criterio que ya se conocía, pues cuál iba a ser desde el momento en que él era el juez ponente. Y juez ponente, y terminó dando su voto y haciendo el proyecto de sentencia y beneficiando a sus clientes. Ahí está. Eso, discúlpeme, eso es corrupción. Eso la Fiscalía lo tuvo que haber indagado. Eso se llama corrupción, señores. Ahora, pero dígame, ¿quién hace pues esa sanción a la Corte Constitucional? Nadie, porque la Corte es intocable. Lo que se pretendía con el juicio político a la Corte Constitucional es que ya deje de ser intocable. Como tú bien indicas, el poder corrompe, tiende a corromper al ser humano, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ellos no tienen ningún contrapeso, son un extrapoder. En sus sentencias del 2019 tiene un dictamen. ¿Sabes lo que decían? Que ni el pueblo ecuatoriano expresado en urnas puede revocar o contradecir las decisiones de la Corte Constitucional. O sea, aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios, se acabó. Para los jueces de la Corte Constitucional y el diseño de Montecristi, estamos gobernados por esta última instancia, jueces como soberanos, en otras palabras. Pero no, se equivocan gravemente, el soberano es el pueblo. Y esa es la lucha que estamos aquí. Estamos luchando entre dos modelos de Estado, dos visiones de cómo tiene que ser el Estado. Uno gobernado por unos jueces que ya sentimos sus efectos, ya vemos cuáles son sus frutos de este árbol podrido, y otro que es gobernado por la nación. Eso no hemos tenido todavía, Modesto. Falta mucho para que la nación realmente tenga la conducción del Estado. La propuesta de expedir una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales ¿respeta la clasificación como consulta popular o debería tramitarse como reforma constitucional si afecta a tribunales de la Corte? No, eso de hecho lo puede hacer el presidente sin necesidad de una consulta popular, lo puede hacer directamente una iniciativa a la Asamblea, y de hecho tenía entendido que ya lo iban a hacer. La consulta popular lo que le da al presidente es mayor legitimidad. Y claro, hay un mandato popular de por medio, ¿no? Entonces los asambleístas no pueden votar en contra, no pueden oponerse a la propuesta de las preguntas y sus anexos, porque eso constituiría pues una violación a la voluntad nacional, ¿no? Entonces, esto se lo puede tramitar. ¿Por qué? Porque en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no se establecen, por ejemplo, el reglamento de sucesión de jueces. Fíjese este otro acto de corrupción que hizo la Corte Constitucional. Afortunadamente hay funcionarios decentes dentro de ese antro y nos han hecho saber, adivine qué,
Cuando renuncia la doctora Teresa Núquez, la ex jueza, fue motivo de discusión reformar el reglamento de sucesión, porque quien tenía que sucederla a ella era la mejor puntuada, que era la doctora Pamela Aguirre, profesora de la Universidad Espíritu Santo, una persona muy destacada. Pero ¿qué pasó? Antes de la renuncia cambian el reglamento y eso fue motivo de discusión entre los jueces. Hasta le negociaron a ella políticamente, apoya esta reforma del reglamento y te aceptamos la renuncia. ¿Y para qué? Para que no suba Pamela Aguirre y suba este doctor Yazag. ¿Sabes cuánto sacó el doctor Yazag? 64. ¿Sabes cuánto sacó Pamela Aguirre? 93. Casi 30 puntos de diferencia y eligen al peor. Estos amarres que están haciendo en la Corte Constitucional son actos de corrupción. Pero dígame, ¿quién los fiscaliza? ¿Sabes por qué la sacaron a Pamela Aguirre? Porque no es de la trinca. Porque ella es de una universidad que no es de la trinca de la Corte Constitucional. Estos señores son unos impresentables y merecen ser fiscalizados y algún día lo serán. Tengamos la seguridad que así será. Sin lugar a dudas. Había una serie hace mucho tiempo atrás, tú eras muy joven, que se denominaba El Inmortal. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque pareciera ser que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene, por decir por lo menos una década en que venimos peleando a ver si se desaparece o no, porque solo existe en los países que son afines al socialismo del siglo XXI, la reformulación de la eliminación parcial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social considera que las recomendaciones de la Corte sobre no alterar la función de transparencia y control social sin una reforma parcial adecuada. Sí, en la anterior pregunta habían propuesto la supresión, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y migrar todas sus atribuciones a la Asamblea, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Ahora ya el presidente modificó esa pregunta porque tenemos 5 dictámenes anteriores que viabilizan que esto pueda ser enmienda siempre y cuando solo transfiera ciertas atribuciones no definitorias del Consejo. Entonces, ¿cuáles son estas atribuciones? Para mí las más importantes, la designación de autoridades. El problema era que el Consejo de Participación son 7 consejeros, de los cuales tienen la decisión final de elegir estas autoridades. Elegir, por ejemplo, fiscal general, contralor, son puestos claves para la gobernabilidad. ¿Y cuál es el problema? Que dices, el poder político, oposición o quien sea, le es fácil pues comprar 4 votos. Con 4 votos tú ya tienes pues todo lo que tienes para elegir fiscal, contralor, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, etc. Entonces lo que se pretende es que esto pase a la Asamblea y ya no sean 7, sino 151 los que tomen la decisión. Más democrático, siguiendo el principio de separación de poderes, para mí es lo mejor. ¿Por qué? En este país se nos ha engañado, se nos ha hecho creer que hay los benditos concursos de mérito y oposición. Eso no existe. Existe el amarre debajo de la mesa. Y al final de cuentas, eso terminan metiéndolo un partido político o un sector económico. Me parece mejor que sea por la Asamblea de manera directa, como en Estados Unidos, como cualquier república sana. ¿Sabes por qué? Porque es más transparente. Tú los vas a poner con tus votos de manera pública. Perfecto. Tú te haces cargo políticamente. A ti te reclamo si es que pones un corrupto. Es mejor. Así hay que ser de frentes. Para mí es una política republicana que es lo mejor. Claro, tanto que hablamos de transparencia y a la hora de la hora solamente somos translúcidos, no transparentes. Prohibir el apoyo de corruptos sentenciados es lo suficientemente precisa para evitar interpretaciones de ser discriminatorias o que vulneran la presunción de rehabilitación pospena. Y aquí un paréntesis. Cuando hubo el caso Arroz Verde y tal, se sentenció en que se ponga una placa a un lado del Palacio de Carondelet en que diga de que los dineros públicos son Ahí está la placa, nadie le para bola. Y a la hora de la hora, que también está la prohibición de que intervengan de cualquier forma en política. Tuvimos, por ejemplo, en el caso de Liga Azul, al expresidente Correa, hoy prófugo de la justicia, haciendo propaganda para que elijan a su gallada, a su grupo. ¿Consideras o no que prohibir el apoyo de corruptos sentenciados es viable primero, aunque ya existe el antecedente de estas sentencias que se las pasaron por las narices? ¿Debería ser exigible o no? Totalmente. Esto se tuvo que haber hecho desde el primer día, Modesto.
Algunos dicen, no, que es con dedicatoria. Sea o no con dedicatoria, a mí no me importa. Esto tiene que darse. ¿Cómo es posible que utilicen la imagen de un sentenciado para proselitismo electoral? Prófugo para proselitismo político en campañas. A ver, y esto es para todos. ¿Y ese es el modelo a seguir? Por Dios, Andrés, qué barbaridad. O sea, queremos luchar contra la corrupción y ponemos la imagen de un corrupto. De un corrupto. A ver, en España, por ejemplo. En España, la ley de partidos políticos es clarísima. Si su partido tiene elementos del crimen organizado en sus filas, sentenciados, o utilizan la imagen de ellos, o beneficia ese tipo de propaganda, se sanciona con la extinción de la personería electoral, ¿eh? O sea, esto no es un invento de aquí, esto de hecho es una muy buena propuesta. Es más, puede ser hasta más radical. Yo estoy a favor que sea hasta más radical esto. Entonces, me parece fantástico. Esto tuvo que haberse dado hace muchísimo tiempo. Sería una locura oponerse. Veo colegas que se oponen. A ver, señores, a ver, no hay que ser puristas. Y también hay que conocer un poquito cómo funciona en otros países civilizados. O sea, si en nuestra legislación actual electoral dar un discurso de odio en una campaña es motivo de sanción, hasta infracción gravísima, ¿no? Claro. ¿Acaso eso es una vulneración al principio de libertad de expresión? No, ningún principio es absoluto. Se pondera para ver cuál es el bienestar mayoritario de la población. Un fin constitucionalmente válido. Cumple completamente. Ya si la Corte tiene plena potestad de decidir sí o no. Sí, discúlpeme la expresión, pero si les da la gana, ellos dicen que sí. Si les da la gana, ellos dicen que no. Ellos cuando quieren reforman la Constitución a su antojo. No pasan por ningún filtro democrático. En noviembre del año pasado ordenaron a todas las escuelas públicas y privadas a implementar la ideología de género en el caso Salinas. Y la doctrina de infancia transexual para que le enseñen a los niños. Eso ordenó la Corte Constitucional, violando el principio de la libertad educativa, violando el principio de la libertad de los padres en darle la educación a sus hijos. Dígame, ¿quién le reclamó? ¿Quién pone a rendir cuentas a estos señores? ¿A quiénes responden estos caballeros? Pero ni siquiera la libertad de conciencia, porque seamos claros, si el día de mañana una escuela católica, un colegio católico dice, ¿sabes qué? De acuerdo a mis creencias, a mi profesión de fe, eso no va conmigo y por lo tanto, en base a mi derecho a la resistencia, me resisto a aplicar aquello. ¿Cómo lo sancionan, pues? Claro, ahí si una escuela católica, si un colegio cristiano dice, ¿sabes que no vamos a enseñar ideología de género? La Corte Constitucional puede inclusive pedir la sanción a través del Ministerio de Educación, inclusive cerrar ese colegio. ¿Y dónde están las libertades? Eso es totalitarismo. Creo que ni la Unión Soviética ha hecho una reingeniería tan enferma como han hecho estos sujetos de la Corte Constitucional. Merecen responder al pueblo ecuatoriano. ¿Los procedimientos expeditos para extorsión y similares cumplen con la unidad de materia o mezclan juzgamiento y sanción de manera que confunden al elector? Mire, el artículo 81 es que sí cumplen, porque el artículo 81 tiene esa finalidad, ese es el que están reformando. El artículo 81 te dice si quieres que existan procedimientos expeditos y juzgamientos para los delitos de crímenes de odio, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, delitos contra sectores vulnerables, niños, adultos mayores, etc. Entonces, simplemente se está adecuando, ¿no? Lo que me sorprende es que solo ponen extorsión, robo y receptación. ¿Por qué no ponen sicariato? Me atrevo a pensar es porque extorsión, robo y receptación no pasan de 10 años la condena. Ya cuando pasa una condena de 10 años, de pronto necesita un estándar de prueba más riguroso. Quizás ese es uno de los motivos, ¿no? Sí. Correcto. Andrés, luego del corte comercial, te quisiera tener tu opinión sobre si las 7 preguntas demuestran una adecuación integral a las recomendaciones de la Corte o persisten falencias que podrían llevar a rechazos similares a los que tenían las preguntas anteriores. Encantábamos esto. Bien, te decía Andrés, ¿las 7 preguntas se adecúan o no? Sí, es gran parte. La única que me preocupa es que no está completamente justificada la de la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Eso es lo único. Pero eso lo puede hacer el presidente sin necesidad de una consulta popular. Entonces, es la única que me preocuparía que la Corte se pueda agarrar de eso para negarla. Pero el resto está perfecto. No, está una pregunta ahora justamente que estamos a pocos minutos de que se inicie la marcha convocada por el presidente de la República y que le estaremos monitoreando, por cierto. Mucho se habla de esta bronca, entre comillas, como dirían los argentinos, entre el presidente de la República con la Corte Constitucional. Y mucho se habla también del tema de la ideología de los miembros de la Corte, que es muy afín al progresismo, le hace por tanto muy afín al socialismo del siglo XXI. La marcha hoy se convoca para
el pueblo reclamando por seguridad y contra la delincuencia. Esto es un derecho que está garantizado en la Constitución, porque el primer deber del Estado es garantizarle la seguridad a sus conciudadanos. ¿La Corte está cumpliendo con esa primera obligación de la Constitución o no? O sea, yo creería lo siguiente, que ¿cuándo se ha visto que en plena guerra una Corte Constitucional suspende la única ley que tenemos para pelear el conflicto armado, que es la ley de solidaridad, que fue recientemente aprobada? Nuestra Constitución, que es pésima, es un mamotreto impresentable, y nuestro ordenamiento jurídico, no existe ninguna disposición relativa a cómo se tiene que dar el conflicto armado, ningún mecanismo para la declaratoria. Existe lo que es el conflicto armado como causal de estado de excepción, que es otra cosa, pero no el conflicto armado como cuestión fáctica, que hasta la propia Corte Constitucional lo delimitó y hasta pidió una ley, pidió legalizarlo. La ley de solidaridad era esa respuesta. Porque en un conflicto armado, Modesto, los jueces y fiscales son blancos militares, son objeto de asesinatos selectivos. ¿Por qué? Porque necesitan aterrorizarlos para que no decidan contra los cabecillas de estas bandas. El juez de Durán aboca conocimiento de una flagrancia del cabecilla que maneja Durán. Imagínense, ese juez no va a dictar pues prisión preventiva, le va a dar medidas sustitutivas, y el otro se va a justificar con un RUC diciendo que es empresario, a pesar de tener antecedentes por secuestro, terrorismo, etcétera, y va a ser liberado. Y así vamos a estar en este eterno bucle sin parar, en este círculo vicioso, fiscales y jueces que liberan delincuentes. Pero ¿qué sucede en un conflicto armado de verdad? Porque estamos en un conflicto armado teórico, pero uno de verdad, el Estado tiene la potestad de realizar detenciones administrativas a los combatientes, a los que toman parte en las hostilidades. Perdón, Andrés, al enemigo se lo elimina. También, esa es otra, ¿no? La propuesta que nosotros hacemos es más humanitaria, que sí, es lo que hizo Nayib Bukele. Los privó de libertad a 65,000 terroristas en 9 meses. Él mismo, sin orden judicial. No pueden hacer esto acá, porque todo se lo prohíbe. En teoría, para mí, yo creo que hay otra interpretación del bloque de constitucionalidad, invocando los convenios de Ginebra, leyes de la guerra, y ahí está la figura de internamiento. Se aplica el principio de extremísima excepción, estado de necesidad, autopreservación del Estado, hermano, y se acabó. O sea, eso es lo que tenemos que hacer hoy. No necesitamos una ley, no necesitamos un permiso a la Corte, no necesitamos permiso de nadie. Señor presidente, necesitamos esta alternativa, esta medida. Sin esta medida no vamos a salir nunca. Usted va a pelearse con estos monstruos de la Corte Constitucional que no les interesa el país. Ellos pelean a favor de sus intereses, sus ideologías, sus agendas internacionales que quieren imponer sobre nuestro país, en contra de los niños, en contra de la familia, en contra de la vida, en contra del orden. Mientras exista esa Corte Constitucional, no vamos a salir de este oscuro abismo que nos encontramos. Como recomendación, ¿podrías repetirle al presidente la receta? Sí, señor presidente, si usted no aplica de manera inmediata la figura de la detención administrativa, usted tiene que ponerse un objetivo. En 9 meses, atrapar a más de 60,000 miembros de los grupos armados organizados sin orden judicial. Pero ¿quiénes pueden ser capturados? Solo los que tengan antecedentes, reincidencias o capturados en flagrancia con evidencia material. Porque si no van a decir, Andrés Santos es crítico del gobierno, me lo llevo también al tarro, ¿no? No, o sea, esa es la salvaguardia que ponemos, porque yo soy garantista en realidad. Yo sí creo en la garantía de los derechos. Pero en guerra se aplica un estándar distinto. ¿Está bien? Entonces, correcto. Si no se hace eso, señor presidente, este país se va a ir al caos, su gobierno va a colapsar y le va a pasar lo que le pasó al anterior presidente. Usted lo puede hacer, usted es un hombre que ha demostrado que tiene agallas, pero esta es la oportunidad para hacerlo, no hay vuelta atrás. Muy bien, Andrés, agradecerte por tu participación, comprometerte para una nueva participación. Ya veremos qué pasa después de la marcha, que la vamos a estar monitoreando. Palabras finales. Te agradezco muchísimo, Modesto, y creo que todo el pueblo ecuatoriano está clarísimo que la Corte Constitucional está obstruyendo toda la agenda de cambios. Antes era la Asamblea en el anterior gobierno, ahora ya se tiene la Asamblea a favor, pero ahora el nuevo obstruccionista es la Corte. Tenemos que hacer una presión ciudadana contra estos sujetos que en realidad tienen su agenda política y que quieren más bien proteger el régimen nefasto de Montecristi. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Modesto, a ti.
Nuestro siguiente invitado es el economista Juan David Robalino. Sin embargo, dentro de la misma entrevista vamos a estar pendientes para dar pequeños flash informativos sobre el desarrollo de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, una marcha que unos dicen que es en contra de la Corte Constitucional. Sin embargo, los voceros de gobierno han manifestado que es una marcha por la paz, contra la delincuencia y contra la inseguridad. Estaremos atentos y los mantendremos informados. Para poner en antecedentes sobre el tema que vamos a tratar con el economista Juan David Robalino, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social enfrenta una crisis estructural en su fondo de pensiones, con un déficit anual superior a 3.000 millones, según estudios actuariales del 2022 y 2024. La relación aportes jubilados actualmente 5:1 caerá 2 a 3:1 por el envejecimiento poblacional y una tasa de natalidad en declive, 1.8 hijos por mujer. La deuda estatal acumulada de 24.000 millones y el incumplimiento de aportes del 40% agravan la situación, junto con la informalidad laboral que alcanza el 60%. Pérdidas por corrupción histórica en el IES y en el BIES. Expertos como Pablo Lucio Paredes advierten que el IES quebraría en 3 a 7 años si no se realizan las reformas requeridas. Mientras dirigentes como Henry Llanes señalan el desempleo como causa principal de este mal. Propuestas como la Ley Económica Urgente, presentada en este año, buscan alivio temporal, pero la sostenibilidad requiere cambios profundos. Sobre nuestro invitado, el economista Juan David Robalino, es profesor del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. En el área de experiencia está dedicado al tema de lo que es el análisis y estudio del mercado laboral, industrial y productividad. Estamos a la espera de que nuestro invitado, el economista Juan David Robalino, se conecte, supere los problemas de conexión, y hasta eso estaremos monitoreando el desarrollo de la marcha. Podemos ver en imágenes que ya hay algunos ciudadanos que se encuentran en las calles de Guayaquil. No podemos identificar exactamente la dirección, pero vemos que la comparecencia es nutrida, se está realizando de manera pacífica, es una marcha de carácter patriótico, se enarbolan sobre todo banderas del Ecuador y banderas blancas, lo cual ratifica el hecho de que se trata de una marcha por la paz, en contra de la violencia y de la inseguridad. Ya estaremos pendientes en el momento en que el presidente de la República emita algunas palabras o los voceros o representantes del movimiento ADN hagan lo propio. Del jefe de Estado. Damos la bienvenida al economista Juan David Robalino, nuestro entrevistado. Economista, bienvenido, qué gusto. Tranquilidad. Para entrar en materia, economista, ¿cuál es su evaluación de la relación actual entre aportantes y jubilados en el IES, aproximadamente 5.1, y cómo proyecta su evolución en los próximos 5 o 10 años? El envejecimiento poblacional, la tasa de natalidad débil y el hecho del desempleo, ¿cómo afectan a esto? Bueno, el problema del IES es un problema bastante grave y lo que usted menciona es justamente la base del problema. La cantidad de dinero que entra y la cantidad de dinero que sale no cuadran. Entonces, se estima de varias maneras que hay un déficit más o menos casi del 3% del PIB. Entonces, ese déficit se vuelve un subsidio implícito que en el tiempo, como usted bien mencionó, es importantísimo tomarlo en cuenta porque se va empeorando. Un déficit quiere decir que cada año aumenta la deuda, no es la cantidad de deuda que hay, sino es la cantidad de endeudamiento adicional que hay por año. Entonces, cada día que el IES está abierto y cada afiliado adicional, lo que hace es agrandar ese déficit y agrandar el problema. Y
implícitamente este déficit es simplemente la diferencia entre la cantidad de dinero que entra y la cantidad de dinero que sale. Cuando diseñaron el IES, nadie se puso a pensar en la evolución demográfica del país y en la sostenibilidad del sistema. Entonces, crearon un sistema en el cual definían los beneficios y luego veían cómo vamos a financiar los beneficios. Y claramente ahora no están logrando financiarlos de forma solvente. Entonces, un problema que es una bomba de tiempo. Eventualmente no van a poder pagar sus promesas. Y otra parte clave de este problema es que ese déficit, la diferencia nuevamente entre el dinero que entra y el dinero que sale, ¿no es cierto?, termina siendo un subsidio implícito, porque obviamente no se lo puede, o sea, obviamente a la final es el sector público el que tiene que rellenar ese déficit con presupuestos que podrían haber sido utilizados en educación, en infraestructura, en carreteras, pero es dinero público a la final. Entonces, por lo tanto, es un déficit en el sentido de que no fue diseñado, pero es un subsidio implícito, pero es un subsidio que como no fue diseñado es un subsidio terrible, porque el subsidio es proporcional a tu salario. Por lo tanto, a los afiliados que están en los rangos de salario más altos de los que responde el IES después en la jubilación, ellos son los que reciben en porcentaje la mayor cantidad de este subsidio implícito, de este déficit. Entonces, bueno, es un tema que a mí me parece muy grave y he trabajado al respecto. Hace un par de años trabajamos, bueno, yo por mi lado, haciendo unas modelizaciones para captar este déficit y los problemas de solvencia. Y la verdad es que, bueno, se necesita una reforma enorme en el IES. Está completamente quebrado y a largo plazo va a ser peor. Y la parte difícil es la parte política. ¿Cómo? Porque todos los economistas estamos conscientes que está quebrado. Y eso no quiere decir, entonces no importa, ya no les vamos a dar la pensión a nadie. No. Al contrario, hay que hacer una reforma responsable que tome en cuenta las promesas que ya hay con los afiliados actuales, pagar esas promesas. Y sí, lastimosamente hay que reformar a futuro, pero tomando en cuenta que si es que realmente nos portamos eficientes con ese 3% del PIB, que ahorita es un subsidio implícito, y lo cogemos y lo volvemos un subsidio explícito, los pobres y los más necesitados podrían salir ganando de esta reforma. Y obviamente la clase media, media alta, que tiene menos necesidades inmediatas, porque realmente estamos hablando de gente que no tiene a veces cómo comer. Entonces, obviamente, los que están en los rangos más bajos de salario, si es que hacemos la contabilidad solvente y les damos realmente... Al final, una forma fácil de pensar en el IES es que a la final funciona mucho como una cuenta de ahorros. Los trabajadores todos los meses están poniendo de lado su cotización y uno puede ver cuánto he depositado en mi cuenta de ahorro, cuál es la tasa de interés que me da esta cuenta de ahorro, que en el caso del IES, como son fondos enormes, lo que uno tiene que ver es la tasa de retorno en las inversiones mundiales, ¿no? Porque ellos pueden invertir en fondos mucho más grandes, entonces tienen, si quieren, tasas de interés en esta cuenta de ahorros que son mucho más beneficiosas, ¿no? Así es como uno puede calcular cuánto estamos depositando ahí, cuánto dinero estamos ganando con los intereses de los mercados mundiales que todos los fondos de pensiones invierten. Y por lo tanto, ¿cuánto dinero va a haber tomando en cuenta la esperanza de vida promedio, la edad de jubilación? ¿Cuánto dinero vamos a tener que gastar después? ¿Y cuánto vamos a tener en esa cuenta de ahorros? Y si hacemos un pago anual proporcional a los recursos que hay, ¿cuánto va a salir? Y si hacemos eso, obviamente, la gente de bajos recursos va a tener muy poco dinero en la jubilación. Entonces, obviamente que no estamos diciendo, o no estoy diciendo, que hay que simplemente... cerrar el IES y se cerró y privatizar la cosa, para nada. Al contrario, en países como los nuestros se necesitan subsidios. Lastimosamente, la gente de bajos recursos, si no se les ayuda, no van a tener que comer. Es un problema realmente grave. Pero con ese 3% podríamos hacer un subsidio progresivo que esté realmente focalizado en la gente que más necesita, en vez de este déficit que funciona en subsidio implícito, regresivo, que ayuda más a los que más salario tienen y menos a los que menos tienen. El economista Juan David Robalino, solamente teniendo claro el proceso acelerado de corrupción, puede entenderse cómo antes de 1980 el Seguro Social solo tenía la obligación de a fin de mes depositar en el Banco Central todos aquellos dineros que habían ingresado en sus arcas. Luego de 1980 viene la obligación de depositarlos en el Banco Central para que estos dineros se inviertan. Y sin embargo, hasta antes de 1980, si bien es cierto la situación económica del IES no es que era súper hiperbollante, pero no tenía estos problemas que ahora están sufriendo,
por la unión de dos elementos, la corrupción y el populismo. Esto de que aporta uno y se atenden 10 porque tienes que atender a toda la familia, políticamente suena bonito, pero económicamente es un desastre. Ya el economista Alberto Hayek decía que cuando la economía entraba a la política, los países se desarrollaban. Pero cuando la política entraba a la economía, los países se iban al desastre. Por favor, su respuesta luego del corte comercial. Antes de continuar con la entrevista interesantísima con el economista Juan David Robalino, estamos viendo tomas de lo que es lo que sería la marcha convocada por el presidente de la República. Vemos ahí la intersección de Avenida Olmedo y Eloy Alfaro, de lo que se ha podido determinar de las tomas. Estos llegan desde Avenida Olmedo al Malecón y de Avenida Olmedo hacia lo que es la Caja del Seguro. Hay una nutrida concurrencia, han llegado ciertos ministros, estamos a la espera de que llegue el presidente de la República, que debe de ser muy pronto por la cantidad de militares que se ha visto justamente en el tramo en Avenida Olmedo, entre Malecón y Eloy Alfaro, y estaremos informando sobre el desarrollo de la misma. Para retomar la entrevista, economista Juan David Robalino, manifestábamos antes del corte cómo entender, más allá del hecho de la corrupción por un lado, ¿no verdad? Y el populismo por otro lado, de que aporta uno, se atienden 10, y por otro lado, pues sabemos que más allá de que inveteradamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los fondos han sido caja chica de todo gobierno, pero ahora también ha sido la caja chica de ciertos personajes que están involucrados con el tema de la corrupción. ¿Cómo poder solucionar esto? Porque al fin y al cabo todos salimos perjudicados. Claro, es un problema gravísimo. Lo que sí quiero resaltar es que son dos problemas separados, ¿no? Uno es la solvencia del IES, que tiene que ver con el diseño técnico de contabilidad y de cómo se mueven los fondos dentro del IES. Ese, digamos, hay un montón de trabajo teorético y se conocen sistemas que funcionan muy bien. Sí se los implementa. Ahora, obviamente, el tema de la corrupción es complejísimo y es un tema que viene de problemas mucho más profundos, ¿no? Desde la democracia, el populismo, manipulación de los votantes. Ni se diga, y hasta un elemento cultural que es muy difícil de sacudir y de cambiar, ¿no? Los cambios culturales típicamente son los que más se demoran en ocurrir. Y ahí sí no hay solución a corto plazo, excepto justamente empezando por una buena reforma del IES para que tenga normas, regulaciones que sean más robustas a que cualquier administración de turno pueda modificar y usar como caja chica. Claro, ya estamos hablando de temas donde ya la parte teórica del diseño del sistema y la solvencia del sistema se vuelve secundario si estamos hablando de gente que se roba dinero de hospitales, de todos los dramas que han habido con los presupuestos del IES. Y que obviamente además lo usan como caja chica, como bien dicen, ¿no? Con préstamos implícitos o explícitos entre lo ejecutivo y el IES. Pero nuevamente, la mejor forma de abordar ese tema también es hacer una reforma muy seria del IES. Es un problema gravísimo que los políticos deberían tomárselo más en serio porque les va a reventar tarde o temprano. Tarde o temprano simplemente no van a ser capaces de pagar las obligaciones del IES y va formalmente a quebrar y va a ser mucho peor. Mientras más esperen, peor. Y para proteger la corrupción, también regular y hacer una institución fuerte en la cual sea mucho más difícil manipular los detalles del funcionamiento del IES. Hay un viejo refrán, economista Juan David Robalino, que dice que nada es nuevo bajo el sol. Y es verdad, porque en Europa ya los denominados PIGS, ¿no verdad? Portugal, Italia, Grecia, España, han sufrido también este sistema de quiebra, por decirlo de alguna manera, de la seguridad social. Y es comprensible porque, por ejemplo, en el Ecuador, una persona que comienza a trabajar a los 18 años y es afiliada al Seguro Social, a los 42 años ya está jubilado, ¿no verdad? Del Seguro Social. El Seguro Social, si tomamos la media de supervivencia considerada en el Ecuador, que son 85 años, esa persona tiene 42 años, ¿no verdad?, que el Seguro Social le va a pagar su jubilación, su pensión jubilar, por muy escasa, mediana o buena que sea. Pero esa persona a los 42 años sigue trabajando, claro, bajo otra modalidad, no aporta o le dice, ¿sabes qué? No me aportes al seguro porque si no me quitan el 30%, etcétera, etcétera. Y de una manera u otra también se perjudica el Estado, porque
la persona no quiere perjudicarse en sus ingresos. El sincerar esta situación ha llevado a los países europeos a decir, ¿sabes qué? Subamos el tiempo o la edad para jubilación, porque se convierte en insostenible, pues, siendo así las cosas, economista. Muy buen punto, y creo que es importantísimo resaltar lo que acaba de mencionar. No es un problema del Ecuador, es un problema global que todos los países han atravesado o están atravesando, porque en efecto, en el siglo XXI, bueno, en el siglo XX justamente, todos los países tenían diseños similares, en los cuales los afiliados actuales financiaban a los jubilados actuales. Ese es el problema, ¿no? Ahí es donde la contabilidad se vuelve muy frágil, porque no tienes idea cómo va a evolucionar, peor cómo va a evolucionar de aquí a 50 años, 100 años, la parte demográfica. Entonces, esa es la vulnerabilidad del problema que todos los países se dieron cuenta tarde o temprano. Países como Francia, en Francia hace 2, 3 años había manifestaciones muy fuertes porque querían cambiar de un par de años la edad de jubilación, lo que ni siquiera resuelve su problema de insolvencia. Solo para mostrar que no es un problema solo del Ecuador, sino un país como Francia, que en teoría es desarrollado y tiene instituciones mucho más fuertes, tiene exactamente el mismo problema. O sea, en concepto, ¿no? Obviamente los detalles son diferentes, pero un problema de insolvencia que no logran resolver. Y la misma traba que tenemos acá, que es las trabas de la reforma política, que eso ya viene del lado de la política, de cómo convencer a la gente que tenemos un problema que nos va a agravar y que necesitamos una reforma, y cómo organizar eso con la política, ¿no? Correcto, ahora, economista. Permítanos hacer un pequeño enlace con la marcha y continuamos. Así también soluciono mi problema en este momento. Para poder conectarnos con la marcha, ver que el presidente Noboa ya se ha incorporado a la misma, está iniciándose desde la avenida Olmedo hacia el Malecón. Vemos ahí a la Guardia Presidencial motorizada y a simpatizantes y colaboradores del presidente caminando hacia lo que sería el punto de destino, que es 9 de octubre y Malecón, el sector denominado como La Rotonda. Estaremos esperando el momento preciso en el cual el presidente de la República se dirija a la ciudadanía. Hasta eso continuaremos con la entrevista con el economista Juan David Robalino. Bien, hemos escuchado las palabras del presidente de la República, como siempre, muy corto pero preciso en sus expresiones. Ha sido más que confrontativo, lo que ha hecho es un llamado para defender la democracia y un llamado para defender las preguntas que está planteando para la consulta popular, destacando que las mismas son necesarias, inminentes, para poder llevar a buen término esta lucha contra la inseguridad, esta lucha contra los grupos de delincuencia organizada, esta lucha armada interna. Eso es lo que podemos destacar de la marcha convocada por el presidente de la República, por las palabras expresadas por el presidente de la República. Si alguien quiere sacar de contexto de que esta marcha no correspondió a un tema cívico, a un tema por la paz, definitivamente estaría totalmente equivocado, porque tanto las imágenes como lo manifestado por el presidente dicen todo lo contrario. Es una marcha por la paz, por la democracia y por la lucha en favor de la seguridad de nuestra ciudadanía. Volvemos con el economista Juan David Robalino. Economista, realmente hay mucha gente que se opone a todo realmente. Usted es muy joven, no debe recordar aquella propaganda política de los chiclets que decía: estoy en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Pero aquí tenemos políticos de esa categoría. Y entonces resulta que cuando se dice que es necesario subir el número de edad para la edad para poder jubilarse, se oponen todos. Pero la realidad es que si no se toman medidas que pueden no resultar muy agradables para la población, pero que son necesarias para que se mantenga en vigencia la vida del Seguro Social, oiga, ¿qué es lo que queremos al fin y al cabo? Entonces, sí, esa es la parte más difícil, ¿no? Cómo coordinar con la parte política, ¿no? Y con la democracia, ¿no? El soporte de la gente, que implícitamente es la parte del populismo también, necesita el soporte de la gente. Y
creo que no se ha hecho un buen trabajo todavía de explicar a la gente la gravedad de la circunstancia y la necesidad urgente de una reforma del IES. Entonces, por ejemplo, lo que menciona ahorita de subir la edad de jubilación, no es suficiente. No es suficiente porque eso implicaría que el sistema, tenemos dos tipos de sistemas. El sistema en el cual se pagan los beneficios actuales con los contribuidores actuales, ese es el sistema que es frágil. Subir la edad de jubilación implica seguir en ese sistema, que solo es ponerle un parche y tal vez alargar más lo inevitable. Hay que reformar el sistema, Los países que mejor les han ido, por ejemplo, Suecia tenía el mismo problema y hizo una campaña importantísima de explicar con contabilidad básica la insolvencia del sistema de pensiones que tenían y con la misma contabilidad, con esta metáfora, porque es muy similar de la cuenta de ahorros y ver, miren, esta es la cantidad de plata que están depositando en su cuenta de ahorros todos los meses, es la cantidad de plata que van a tener en su edad de jubilación, esto es lo que le podemos dar. Si es que no es suficiente, en efecto podemos poner subsidios. Entonces yo creo que en este país sí sería una buena campaña para explicar a la gente la insolvencia actual, la importancia de una reforma. Y que no se asusten, no es que van a perder beneficios. Todos los más necesitados, con ese 3% de déficit, si es que lo ponemos como subsidio explícito, bien diseñado, podría ser mejor para todo el mundo. Pero seguir con este sistema en el cual pagamos los beneficios actuales, con las contribuciones actuales, esa es la base del problema. Entonces, subir la edad no es suficiente. En el otro sistema, uno se puede jubilar cuando quiera. Y si te jubilas a los 30 años, entonces vas a tener una jubilación chiquitita. Si te jubilas a los 70, vas a tener una enorme, porque es cuánto tiempo he estado ahorrado en mi cuenta de ahorros. Nuevamente, no vamos a dejar desamparados a la gente necesitada. En la propuesta que tenemos acá, no queremos dejar desamparados, sino queremos coger ese déficit y hacerle un subsidio explícito que realmente se enfoque en los más pobres. Entonces, creo que si lográramos hacer una buena campaña, como hicieron en Suecia, de información para la población, podríamos convencerlos y podríamos todos estar de acuerdo que va a ser mejor para los más necesitados. La clase media y para arriba ni siquiera es que realmente cuenta con los recursos del IES para su jubilación, entonces les va a dar lo mismo que ese subsidio implícito que estaba ahí ya no esté. Y podríamos realmente hacer algo que sea mejor para todos y sobre todo que sea solvente, una bomba de tiempo que le va a explotar en las manos a una administración próxima. Correcto. Economista Juan David Robalino, uno de los principios de la seguridad social es justamente el tema de la solidaridad. Y donde más se nota el tema de la solidaridad es en el seguro social campesino. Aportan $1, $1.50 y resulta que tienen derecho a los mismos beneficios que aquel que aporta con el 9.25, no 9.35 de su salario, más el aporte del empleador, por cierto. ¿Cómo poder manejar este déficit? Porque definitivamente el dinero no es suficiente, ese aporte es más que insuficiente, digamos que es representativo como para que no te sientas mal, pero ¿cómo optimizarlo sin dejar el principio de solidaridad? Exactamente, entonces lo primero es hacer contabilidad de verdad. No, los políticos no tienen la contabilidad clara, han escuchado números así de asesores, yo mismo he dado un par de charlas en el IES, pero que no han ido más allá. Entonces, lo primero es tener una contabilidad exacta. Esta es la cantidad de dinero que está entrando, la cantidad de dinero que está saliendo. Que han habido un montón de consultorías, un montón de consejeros que ya han dado esa información. Una vez se tiene la contabilidad clara, se tiene el déficit claro, dice, bueno, ahora sí, tenemos este principio de solidaridad. Hay familias que no van a poder alimentarse si es que no les ayudamos. Entonces, ahora sí hagámoslo explícitamente cuál va a ser el subsidio. En el Ecuador tenemos problemas graves de nutrición. 1 de cada 3 niños tiene problemas graves de nutrición que afectan su desarrollo cognitivo y cerebral. Luego, invertir en educación ya no tiene efecto si es que no hubo nutrición suficiente para desarrollar un cerebro que pueda absorber esa educación. Entonces, el problema de nutrición es gravísimo. Entonces, por ejemplo, estas cosas como las ventajas del IES campesino tienen también un rol importante. No podemos simplemente pararlas porque hay gente que se alimenta de eso y literalmente logra desarrollar el cerebro de sus hijos de forma natural gracias a estas cosas. Entonces, no podemos solo cortarla, pero sí ver exactamente la contabilidad, cuál es el déficit, y que en vez de que ese déficit sea un subsidio que nadie está controlando, que se vuelve simplemente rellenar los huecos, hacer un subsidio explícito, bien diseñado y bien focalizado, y saber de dónde vamos a sacar los recursos para ese subsidio.
Y todo eso lo podemos hacer fácilmente, con todas las bases de datos del IES, toda la contabilidad del mercado laboral ecuatoriano. Podemos fácilmente diseñar un sistema solvente en el cual sigamos con el principio de solidaridad, pero bien diseñado y bien focalizado hacia los pobres. Nuevamente, ahorita el 3%, la gran parte del subsidio, va a los más ricos, porque como te dan tu pensión proporcional a cuánto ganabas, mientras más ganabas, más grande el trozo de subsidio que recibes. Eso es exactamente lo contrario de lo que se trata de hacer en política pública. Normalmente tratas de hacer subsidios progresivos, tratando de focalizar en los más pobres. Pues nuevamente, lo primerísimo, arreglar esa contabilidad, ese déficit de 3% del PIB, que es enorme, hacerle un subsidio explícito. Y con eso podríamos salir ganando todos. Lo difícil, nuevamente, es cómo convencer a la población y a los políticos, y creo que hay que hacer un buen trabajo de cómo explicar de la forma más amigable los problemas de contabilidad de solvencia, y de forma más amigable que no les vamos a dejar solos, sino que vamos a crear subsidios explícitos enfocados en los más pobres. Correcto. Y casi una tradición en este segmento, la parte final, que ya estamos a duras penas a 3 minutos de cerrar el programa, agradeciéndole también por su participación y paciencia con estos cortes que hemos tenido por el tema de la marcha, agradeciéndole la comprensión también al respecto. Si el día de mañana lo llama, o el día de hoy lo llama el presidente de la República y le dice: economista Juan David Rogalino, en pocas palabras, este tema del Seguro Social, la verdad es que nos está agobiando. ¿Qué recomendación nos daría para, en el menor tiempo posible, ser lo más eficientes en cuanto al manejo de las prestaciones para con nuestros jubilados y en el tema de la atención médica? Me encantaría recibir esa llamada y tengo muchos diseños explícitos de qué hacer al respecto. Entonces, lo primero sería mostrarle en detalle la parte de contabilidad, mostrarle en detalle la insolvencia actual, y luego tengo yo un diseño bastante avanzado, de la parte teórica completamente avanzado, pero de ahí los detalles obviamente cambian de contexto a contexto, basado en esta idea de que ya no se puede hacer este sistema en el cual los afiliados actuales pagan a los jubilados actuales, sino que hay que hacer una contabilidad por individuo, como que fue una cuenta de ahorros. Con eso tienes una contabilidad exacta por individuo en la economía. Entonces ahí es lo primero que es necesario para tener solvencia y tener contabilidad transparente. Una vez que tiene eso, se puede hacer un diseño muy bonito en el cual ya no tienes edad de jubilación, te jubilas cuando quieras. Obviamente, si te jubilas más temprano, tienes penalidades, digamos, en los intereses. Te jubilas más tarde, tienes mejores recursos. Pero si te quieres jubilar a los 30, te jubilas a los 30. Pero solo contribuiste, yo que sé, 10 años, tienes una jubilación chiquitita. ¿Quieres trabajar hasta los 70? Trabajas hasta los 70, no hay ningún problema. Y vas a tener una jubilación enorme cuando sales. Y luego focalizar para poner simplemente, entonces en las proyecciones que hacemos, tenemos la distribución de ingreso de los ecuatorianos, y obviamente todo el segmento que es desde el primer cuartil y gran parte del segundo cuartil de los más pobres, que no tienen el presupuesto para la canasta básica. Realmente ellos sí tienen problemas para pagar vivienda básica y comida básica. Entonces decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de dinero mínima que necesitan para tener lo más básico, ¿no? La vivienda básica y poder comprar la canasta básica? ¿Y cuánto les falta, dado la contabilidad transparente de cuánto han contribuido y cuánto les corresponde según cuánto han contribuido en toda su carrera? Y ahí sí, coger este 3%, y estoy seguro que sale menos del 3%, con un 2 de ese 3%, hacer un subsidio explícito para los más necesitados, que incluye el seguro campesino y obviamente todo el primer cuartil y parte del segundo cuartil de la distribución de ingresos ecuatorianos. Pero ese sería en resumen mi diseño. Obviamente hay detallitos, hay todas las fórmulas matemáticas de cómo hacer la contabilidad, pero empezando por contabilidad transparente. Luego se puede debatir los detalles del subsidio y de la redistribución, que va a ser muy necesario. Correcto. Pero eso agradecerle, economista Juan David Rogalino, por sus criterios. Ojalá que el presidente lo llame y ojalá que, por el bien de todos los ecuatorianos, el Seguro Social tenga una solución viable a corto plazo, porque definitivamente esto no aguanta más. Muchísimas gracias, economista Juan David Rogalino, por su participación. Buenos días. A usted, muchas gracias.